Hola, bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Como ustedes verán, estamos estrenando un nuevo horario, estamos estrenando una nueva imagen, no nada más en este programa, sino en todos los programas de aquí de TV UGED. Los invitamos a que nos sigan y bueno, tenemos también repetición los viernes en la mañana a las 7:30 de la mañana y todos los días, todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues tenemos con nosotros un invitado especialista en periodoncia e implantes dentales, bucales, orales. El tema de hoy obviamente va enfocado a lo que es la implantología y es un tema obligado para todas las personas que quieren saber algo con respecto a, o tienen desconfianza con respecto a cómo surgió, si creen que es nueva la implantología oral y pues ese es el tema, historia de la implantología bucal. Bienvenido, doctor Raúl Castro Reyes. Hola, muchas gracias. Nuevamente un gusto estar en tu programa, doctor. Gracias por la invitación. Y sí, para esta ocasión me gustaría hablar sobre el tema de la historia de la implantología bucal para aclarar y platicar un poco cómo se ha ido perfeccionando el tratamiento, que no es un tratamiento que tenga 20, 30 años, sino que es un tratamiento que para los pacientes ha sido una opción ya desde más tiempo y cómo la técnica se ha ido estudiando, se ha ido perfeccionando a base de un proceso científico, académico, ¿no? O sea, como no nada más es una situación comercial y esto ha permitido hacerle un tratamiento predecible, altamente predecible. Y bueno, con la seriedad de todos los estudios que respaldan, obviamente, todo lo que se va a comentar aquí. Y bueno, pues si ustedes quieren conocer mejor al doctor, también pueden suscribirse al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde el doctor nos ha dado temas muy interesantes acerca de sonrisa gingival, ha hablado también acerca de estética, factores estéticos en el segmento anterior y bueno, pues nos ha contribuido aquí en el programa. Los invito a que se suscriban por si no alcanzaron a ver en televisión, aquí en TV UGED, los programas que son, como ustedes saben, culturales y hechos de una forma profesional. Vamos a comenzar con la primera fotografía que nos hiciste favor de traer, Raúl. Y bueno, pues aquí vamos a ver, como ustedes saben, la historia de la implantología bucal. Pásanos la siguiente, Javier, por favor. Y bueno, ¿qué comentarios nos puedes hacer aquí al respecto? Bueno, vamos a partir de la definición de la implantología bucal como una subespecialidad de la prótesis bucal, ¿no? Con un componente quirúrgico en el cual nos especializamos los periodoncistas, el cirujano maxilofacial, pero parte desde el cumplimiento de una prótesis bucal. Esta prótesis bucal va a cumplir con la función de la masticación. Y a esto nos lleva esta imagen que preparé para el programa, en la cual explicamos un poquito cómo, a diferencia de otros homínidos con quienes compartimos la misma especie, el ser humano ha desarrollado una amplia dieta, ¿no? Una dieta variada en alimentos, en nutrientes, y esto ha permitido la evolución de su cuerpo, de su cerebro, al recibir diferentes nutrientes y al buscar obtenerlos también. Entonces, la alimentación ha sido un proceso evolutivo y en el cual sin masticación el ser humano se condenaría o estaría indispuesto a poder cumplir con los nutrientes requeridos en su dieta, ¿no? El número de calorías y nutrientes en general. Podemos apreciar cómo la pirámide de la alimentación en la mayoría de los homínidos está a base de plantas y frutas, ¿no? Como las bananas. En cambio, el ser humano cumple con la masticación de carne, la masticación de cereales, la masticación de cereales de vegetales que requieren pues una dentadura saludable, una dentadura funcional. Completa, una dentadura completa. Y en base a esto ha surgido siempre la necesidad del ser humano de reemplazar los dientes ausentes, ¿no? Entonces, de esta manera
Fíjate que con respecto a esto, en ortodoncia nosotros desarrollamos mucho un tema que se llama filogenética. La filogenética estudia cómo ha ido evolucionando incluso el tipo de cara, el tipo de dentición que hemos tenido desde nuestros orígenes, de nuestros antepasados. Y si nosotros revisamos la historia de nuestra dentición, incluso después de los terceros molares, que son lo que comúnmente la gente llama muelas del juicio, había todavía un cuarto molar que ahora quedan a veces en personas que tienen genéticamente un historial pues un poco evolucionado y se le llama molar suplementario o no se le pudiera llamar tanto así como un cuarto molar, pero a veces se puede ver un cuarto molar allí todavía por atrás del tercer molar y entonces se supone que son personas en cuanto a genéticamente su dentición, ¿verdad? Sí. Entonces yo me imagino que dado a la necesidad que tenemos, como tú dices, de masticar, de hacer las funciones de nuestra dentadura. Sí, ¿verdad? exactamente. Y bueno, pues de perdidos anteriormente no era gran problema debido, pues sí, al surgimiento del juicio, o sea, a la erupción, perdón, de las muelas del juicio que perdían a edad temprana. Bueno, siguiendo con la idea de la prótesis, de cumplir con la prótesis dental explícita, nos hemos centrado en el descubrimiento de la osseointegración a mediados del siglo pasado. Si pudiéramos continuar con la siguiente diapositiva, hemos tenido una evolución, aunque un poco precaria y un poco empírica, por parte de la humanidad durante la prehistoria, durante el Antiguo Egipto, ya del intento de reemplazar los dientes mediante, por ejemplo, en el Antiguo Egipto había la sustitución de dientes perdidos, embalsamientos en las momias, se manda al inframundo o a la vida posterior a la muerte con todos sus dientes, ¿no? Se veían que esto era importante, tener la dentadura completa, con prácticas realizadas durante los rituales. En Sudamérica se ha encontrado en la cultura, de la cultura maya, en ubicaduras, en el año 400, o datado del año 400, el primer implante en función, ¿no? Del cual tenemos un registro histórico, es decir, conchas de mar encontradas en la mandíbula de una osamenta, ¿no? Esto comprobado como que se integraron y tuvieron función, ¿no? Entonces esa es una imagen, la imagen que aparece en el centro, una imagen clásica de los libros de historia, de los libros de implantología en el tema de historia, que data de esta cultura. Y ya en la civilización europea, pues en los años 1800 ya se empezaban a describir implantes de materiales metálicos, que son actualmente pues los que se usan, como por ejemplo los implantes de oro, post-extracción, sin embargo, pues con rechazo, ¿no? Te digo, todo esto no tenía fundamento, eran intentos empíricos por parte de los dentistas o de los practicantes de la dentistería del siglo XVII, XVIII, que empezaban a intentar reemplazar los dientes perdidos por medio ya de implantes colocados en hueso, ¿no? O sea, no nada más prótesis convencionales removibles como en aquel entonces, sino ya mediante implantes colocados en hueso. Y ya de ahí llegamos al siglo XX, ¿no? Ya el siglo XX tiene una documentación científica publicada en revistas que surgían en la medicina y en la odontología, en las cuales se publicaban los casos de éxito ya de algunos doctores que podían demostrar el éxito de diferentes materiales utilizados para el reemplazo de los dientes desde la base del hueso, ¿no? Y bueno, hay muchos materiales todavía que se emplean y cada quien, bueno, escoge su propio material, su propio implante. Hay muchas técnicas, dependiendo obviamente también de la necesidad del paciente y también del gusto del protesista o del periodoncista que va a colocar el implante. Exactamente. Si pudiéramos continuar con las diapositivas que traemos por ahí, ya estamos en el siglo XX y bueno, pues es una secuencia de la evolución en cuanto a lo que mencionas, doctor, los materiales, ¿no? Y también las técnicas. Vamos a distinguir implantes intraóseos o infraóseos y supraóseos. Los implantes intraóseos pues son los que actualmente usamos
para la práctica. Me gustaría que cotidiana. explicaras cuáles son los intraóseos, porque bueno, las personas obviamente no están familiarizadas con estos términos, las personas que nos están viendo. Claro, como su nombre lo indica, los implantes intraóseos son implantes que tienen la forma de cilindro o de un tornillo, literalmente, y van fresados dentro de los maxilares, ¿no? Entonces, estos van dentro de hueso y mediante este proceso van a tener una integración del material en el hueso y pues van a simular lo que es la raíz de un diente, y con esto van a permitir una sujeción adecuada de las prótesis. Estamos de vuelta con el doctor Raúl Castro Reyes, quien nos está explicando la historia de la implantología bucal. Es un tema obligado para poder nosotros comprender cómo es que hemos llegado a los implantes actuales. Obviamente, para que ustedes tengan la confianza de que se hacen todo con base en estudios y que, bueno, obviamente lo que se hace no es improvisado. Todos los implantes que se colocan actualmente por los profesionales en la materia, pues obviamente tienen un sustento. Y bueno, Claro. nos estabas explicando una tabla, a ver si nos las puedes hacer favor de poner otra vez. Sí. Y nos quedamos aquí, a ver. Mira, como comentaba en un inicio, al parecer la historia se basa únicamente en el descubrimiento de la osseointegración, o es decir, es un parteaguas sobre la implantología moderna y la implantología empírica, ¿no? que aparentemente, pero esto tiene antecedentes desde de inicios del siglo pasado, el siglo XX, en los cuales pues materiales que se venían empleando en la ortopedia médica en general, en la cirugía ortopédica, pues también fueron implementados en la cirugía bucal. El uso de aleaciones, el uso de materiales como el Vitalium, que tuvo cierta popularidad con el doctor Stroke en los años 30, de los cuales hay implantes actuales. Sí, yo sé, bueno, ya no creo que los pacientes de esa época estén vivos actualmente, pero sí hubo casos de implantes a largo plazo. Y bueno, como te comentaba y como bien dices, doctor, estos estudios fueron documentados, estos estudios fueron publicados en revistas médicas y académicas. Entonces ya era el trabajo de doctores, pero realizado con un método, no de manera únicamente experimental o de manera empírica, sino que estos ya iban transmitiendo conocimientos hacia la comunidad odontológica para que pudieran ser replicados. Y eso es algo de lo importante de las técnicas, que puedan ser replicadas y que tengan cierta predictibilidad, que tengan seguridad y confianza para el practicante y para el paciente, ¿no? Es decir, aquí lo más importante para el público que nos está escuchando es que comprendan que obviamente todo va encaminado a que el cuerpo reciba y acepta este implante para que lo reciba de la mejor manera, sin que haya cierto rechazo, sin que haya cierta reacción, y que sea pues lo más compatible. Obviamente nosotros manejamos términos como biocompatibilidad, como osseointegración, pero todos estos términos van encaminados a todo esto que el doctor nos está explicando, ¿verdad? Si pudiéramos continuar para llegar al tema de Branek, bueno, aquí es una continuación de la tabla en el cual mostramos un implante por el doctor Stroke en forma ya de tornillo. De tornillo, exactamente, que le permitía mayor anclaje. Y cómo tuvo su estabilidad pues por cierto tiempo en el paciente. Entonces, si continuamos, por favor, llegamos con la siguiente, por favor. Llegamos al gran descubridor de la osseointegración. En la implantología nosotros tenemos el concepto de osseointegración como del cual parte toda la materia, ¿no? El congreso más importante en implantología lleva ese nombre, Congreso de Osseointegración, realizado en los Estados Unidos, y la comprensión de este proceso biológico pues ha permitido el desarrollo de la especialidad. El doctor Branemark era un doctor... que no era dentista. No era dentista, él era ortopedista, un cirujano ortopédico, y por experiencia de un experimento doctoral que estaba haciendo en ortopedia, descubrió las propiedades del titanio sobre el hueso, ¿no? Entonces fue un hallazgo fortuito, pero que tuvo la capacidad de aprovecharlo en la implantología.
Esta experiencia pues le permitió ser asesorado en el área dental, aunque el titanio es utilizado también en toda la ortopedia médica, y desarrollar técnicas para la sustitución de los dientes por medio de prótesis totales, que es en lo que se empezó a usar en los implantes, primeramente para prótesis completas, porque anteriormente la sujeción de los dientes, de la dentadura inferior, es muy difícil, porque al reabsorberse el hueso, si continuamos con las diapositivas, nos pasas a la siguiente diapositiva, Javier, por favor. Tema, que es importante recordar que al perder un diente se pierde el hueso alveolar. ¿Qué es el hueso alveolar? El hueso que está alrededor de las raíces de los dientes, y queda nada más el hueso basal de los maxilares. Este hueso basal de los maxilares no permite la adaptación de las dentaduras. Entonces, en el maxilar inferior, donde se da una reabsorción severa del hueso alveolar, los pacientes les es imposible portar una prótesis. Y fue en ellos, en los primeros, en los que se empleó a los implantes dentales como un anclaje para sostener las dentaduras, y el doctor Brånemark diseñó los protocolos para poder estabilizar prótesis de manera totalmente estables y fijas, o totalmente fijas, y es una de sus grandes aportaciones, ¿no? Aparte de la implementación del titanio como el primer material biocompatible y aceptado en la integración. Actualmente pues también tenemos implantes de zirconia, que son los dos implantes o los dos materiales en implantología comerciales y aceptados. Entonces el paciente pierde, aparte del diente, pierde hueso. Esto es algo importante que se empezó a comenzar a pensar y a preocupar en los dentistas en los años 70, 80, y no nada más sustituir los dientes, sino también impedir que se reabsorba el hueso, porque sin hueso alveolar, la colocación de implantes resulta fuera de una posición protésica o de un margen protésico que pueda sostener los dientes que van a ser reemplazados. Entonces, dicho de otra manera, Raúl, bueno, obviamente la finalidad es estos implantes tenerlos que rehabilitar para sustituir los dientes que nos faltan o los dientes que se van perdiendo, y tienen que quedar obviamente en su lugar, posición correcta, centrados, y tienen que estar rodeados por un hueso que los acepte con suficiente cantidad de hueso. Y el problema, uno de los problemas principales que se tiene es la pérdida de hueso cuando se hacen extracciones. Sí, si a usted le realizaron alguna extracción y entonces no acude rápidamente a rehabilitarlo, entonces se va perdiendo, se va atrofiando, se va haciendo chiquito, y como decía mi mamá, se enjuta, que no es un término que se me haga muy profesional, pero en realidad a mí me encanta utilizarlo porque los pacientes lo entienden perfectamente. Se contrae y se hace chico. Sí, se crea un defecto de reborde. Hay una clasificación de defectos de reborde en la cual el especialista puede determinar y decidir qué tipo de procedimientos pueden regenerar esos defectos, pero actualmente pues tenemos la oportunidad de prevenirlos, ¿no? De prevenir un defecto de reborde al hacer una extracción con la preservación del hueso alveolar mediante injertos. Como vemos en la imagen, el primer molar es uno de los dientes que más se pierden. ¿Por qué? Porque es de los primeros en erupcionar en la dentición humana y bueno, tiene un uso mayor que la mayoría de los dientes. Es de uso rudo. Exactamente, y sufre la dieta cariógena. La dieta cariógena le produce caries, le produce tratamientos endodónticos que pueden tener malos resultados y prótesis que produzcan como vemos en la foto, ¿verdad? Aquí es un diente que tiene endodoncia, obviamente. Tuvo una fractura. O tuvo una fractura después de que, bueno, pues quedó a lo mejor muy débil después del tratamiento de endodoncia, se sobreinstrumentó o no sé, al momento de haber mordido, yo creo que se fracturó y obviamente pues se tuvo que realizar la extracción, ¿verdad? Sí, se realiza la extracción con un injerto y una esponja para contener el injerto, una esponja de colágeno, y como vemos en las imágenes, pues bueno, evitamos o mantuvimos la altura de la cresta ósea a nivel a su nivel original, no tuvimos una depresión de este reborde y podemos colocar los implantes. Entonces, bueno, pues es un tema déjame que amplio. Profundice un poquito el tema. De no hacerlo así, en el momento en que se contrae o se hace más bajito el reborde, entonces queda un diente muy largo. Y al momento de restaurarlo, comparado con los dientes vecinos o contiguos, quedaría un diente largo y dos dientes
y el diente, un diente largo y los otros pues a su tamaño normal. Entonces, esto es también cuestión estética hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, bueno, pues el desarrollo de todas estas técnicas en implantología pues tienen el origen sobre los descubrimientos del doctor Brånemark. Después vino otros doctores como el doctor Seiberg, que dio la clasificación de reborde en los años 80, Boyne y James, que hicieron la elevación de piso de seno. Todo esto en base a los experimentos para rehabilitar a pacientes con necesidades cada vez más complejas, ¿no? Entonces, hasta llegar a un punto en el que no nada más tuviéramos una rehabilitación con implantes en prótesis totales, sino también en implantes individuales. Como hablábamos en el tema anterior, pues implantes en la zona estética van a tener requerimientos sobre el margen de la encía, el color del diente, la forma y longitud del diente, que son requerimientos pues que necesitan más experiencia y mayor técnica, ¿no? Entonces, como no podemos nosotros, algo que les comento a los alumnos, ustedes no pueden vivir de la experiencia, ustedes van a tener que aprender de la experiencia de otros que se documenta en elementos académicos, ¿no? En cuestiones o en revistas académicas donde hay todo este tipo de estudios que nos permiten pues decirle, guiar al paciente en tratamientos altamente predecibles, ¿no? Y poderlos prevenir y hacer conciencia en tanto todos los que practicamos la odontología como en el paciente de lo que podemos esperar de cada uno de los tratamientos planteados. ¿Nos podrías explicar la última fotografía? Que bueno, vimos que pasó la imagen. Aquí sí, estás colocando material como de relleno, material, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, esta es una imagen que estamos mostrando, una membrana de colágeno que debajo de la cual hemos colocado previamente injerto óseo particulado para el aumento precisamente de rebordes colapsados. Es decir, se perdió la altura y entonces hay que rellenar para que pueda tener la misma altura de hueso y obviamente también que no se colapse y no se vaya a crear ahí un defecto, ¿verdad? Para colocar el implante en el margen protésico que corresponde, no nada más donde tengamos hueso. Ok. Pues bueno, el tema está muy interesante, obviamente se presta para una plática más larga, pero nuestros programas son breves. Vamos a dejar esto aquí y los invitamos a que sigan viendo nuestro programa Odontología para Todos. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Hasta luego, doctor. Hasta luego.